Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Isa. En el día de hoy voy a hablar acerca de cómo hay personas que a pesar que se digan evangélicas y a pesar que se digan que son creyentes, en muchos contextos difíciles como en el que yo he vivido, entre estas personas así hay maldad. A pesar de que tienen una creencia, estas personas pueden llegar a ser peores incluso que las que no tienen ninguna creencia y que son ateas o que no practican su religión. Como una persona puede manipular a otras para que éstas la protejan, donde haya una confabulación para hacerle daño, por ejemplo, a los niños y a las personas más vulnerables. Yo empecé a ir a esta iglesia donde estaba este pastor cuando era muy pequeña, bueno, tampoco muy pequeña, tal vez tenía 14 años más o menos, porque conocí en mi escuela a una niña que era muy juiciosa, que era como muy tenía como muchos valores, como que era muy decente, como que era muy... en fin, o sea, nos hicimos amigas porque yo también, pues, mi familia por parte de mamá, pues es muy evangélica y pues como que nos caímos bien con ella y ella me dijo que en el barrio había una iglesia. La verdad yo poco salía y como a partir de que ella me dijo que había una iglesia y que la acompañara, pues yo empecé a salir con ella a esa iglesia. Empecé a ir con otras amigas también. Cuando conocí a este señor, que él empezó a dar sus discursos ahí delante de todos los que íbamos a esos cultos, pues él era un psicópata, o sea, él tenía la capacidad de ser muy elocuente y al mismo tiempo tenía algo, y es que él trataba como de generar lástima en las personas que lo estaban escuchando. Contaba muchas anécdotas que le habían pasado, tragedias, y también se veía que era una persona como muy sentimental, como muy vulnerable, como tenía como una actitud infantil también y como muy juvenil. Un día fui a la casa de mi amiga y este señor estaba ahí ya que era muy amigo de la mamá de ella. Y vi que era una persona que no era mala, o sea, digamos que tengo que decir que a mí nunca ni siquiera se me acercó, ni siquiera me habló, pero sí él estaba ahí ese día que fui a visitar a mi amiga y se veía que era una persona como que llamaba mucho la atención y como que se veía en él una actitud como infantil, pero pues la verdad yo no noté nada. Creo que nunca se metió conmigo ni con mi amiga porque él como que nos conocía mucho y quería revelarse frente a gente cercana. Empecé también a hablar con una niña que pues en la escuela era como que muy indisciplinada, como muy agresiva también, como muy conflictiva y también era como mentirosa, o sea, era como una persona muy de ese tipo de niñas que en esos contextos son demasiado insoportables. Pero esta niña pues se hizo amiga de nosotras y también la empezamos a invitar a ir a la iglesia y todo eso. Y ella, después de unos meses de estar yendo allá a la iglesia, a los cultos que hacían allá para niños y todo esto y para jóvenes, ella nos empezó a decir a mi amiga y a mí que ese pastor, supuestamente unas amigas de ella que no estudiaban allá y que eran muy pobres, vivían cerca de un potrero, que ellas le habían contado a ella que ese pastor las manoseaba y que las invitaba a comer y allá las manoseaban los restaurantes, que las subía al carro de él y que ahí las tocaba. Pues como que nosotras no le creímos a mi amiga porque ella era muy rara, o sea, tenía una personalidad muy extraña porque la mamá la maltrataba mucho, entonces como que no le quisimos creer porque, no sé, o sea, como que yo estaba como, tanto mi amiga como yo, pues éramos muy creyentes, o sea, yo creía en todo lo que decía ese señor y además que
en el momento en el que yo estuve cerca de este señor en la casa de mi amiga, él ni se me acercó, ni me tocó, ni siquiera me habló, nada, o sea, no me cometió ningún abuso. Entonces yo no creía, pensaba que mi amiga tal vez estaba endemoniada o estaba loca o etcétera. Mi amiga menos, o sea, tanto mi amiga como las hermanas que eran muy creyentes y la mamá no creían, incluso lo habían invitado a la casa de ellas. Ya pues empezaron a pasar los años, yo dejé de ir porque mi amiga se había ido de esa escuela y ya estaba en otra. Y aparte ya había cumplido como 16 años y ya estaba saliendo con un muchacho y creo que se embarazó de él. Entonces ya ella no me hablaba ni yo hablaba con ella porque también me habían trasladado a otra sede de ese colegio y ya pues me faltaba muy poco para salir. Y pues pasó el tiempo, yo a los 18 años ya pues dejé de creer en Dios y en la Biblia y todo esto, a pesar de que en mi adolescencia o preadolescencia había sido como muy aficionada a eso. Entonces yo dejé de creer también por muchos problemas y muchas crisis por las que estuve atravesando. Después de eso, después de que pasó el tiempo, supimos, a mis padres les contaron que este señor ya estaba en la cárcel, que porque había violado a varias niñas y mis padres me preguntaron que si alguna vez este señor me había tocado y yo le dije que no porque realmente fue así, o sea, no estoy mintiendo, por eso yo no creía, pero sí se supo que este señor había violado a varias niñas y había manoseado a varias niñas del barrio y se había metido con unas niñas que vivían cerca del potrero, que las que le habían contado a mi amiga de esa época, que supuestamente él le decía a los hermanos de la iglesia que supuestamente una de esas niñas que eran muy bonitas pero eran muy pobres, que una de esas niñas iba a ser su esposa porque Dios se lo había dicho así, se lo había revelado. Quien lo acusó ante la fiscalía y quien denunció todo era la actual esposa de este señor, que ella era la que lo había denunciado y la que había hecho que este señor terminara tras las rejas por meterse con las niñas. La fiscalía lo había condenado por acceso carnal a niñas de 14 años y menores de edad de ese estilo. Conclusión, pues quiero decir que no porque una persona diga que es evangélica uno puede confiar. A veces, sobre todo en estos contextos pobres, en estos contextos de suburbio de Bogotá, pues donde hay muchas personas desplazadas, donde hay drogadicción, donde hay problemas, pues la gente se refugia mucho en la iglesia, sobre todo en esas iglesias evangélicas. Y ahí, lamentablemente, en esas iglesias hay gente muy mala, o sea, hay gente muy psicópata y yo siempre insisto con eso porque es que los psicópatas, ellos al querer que todo el mundo esté bajo sus pies, ellos llegan a manipular de una manera muy fuerte a las personas, sobre todo generando compasión y todo esto. Generaba compasión en la gente y era muy manipulador, era muy mentiroso, era infantil, aparte como que actuaba como si fuera muy sensible, como que decía que él lloraba mucho, que él sufría mucho. O sea, era una persona absolutamente malvada, pero era una maldad demasiado disfrazada de bondad y de sensibilidad. Y esto también se da en congregaciones grandes. Una vez estuve en una congregación, creo que se llama Manantial o Avivamiento, algo así. Y el pastor que estaba ese día allá les decía a todo el mundo que firmaran un pacto y que ahí metieran dinero y que con ese dinero que ellos dieran, eso era una promesa para Dios, que por eso Dios les iba a cumplir el pacto que ellos habían escrito en el sobre con el dinero.
Llamaba a que por favor las personas dejen de creer en este tipo de congregaciones, en este tipo de engaños, y tengan mucho cuidado sobre todo con las niñas y en los barrios más vulnerables donde estos tipos pues operan. Y muchas gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video. Chao.